empecé en Bellomonte porque en ese tiempo mi papá era funcionario y él me veía agarrando los animales, abriéndolos. Entonces, ya a los 17 para 18, él llegó y me dijo que se quería ir para la morgue. O sea, yo no sé qué era la morgue. Y dije, bueno, vamos, como siempre salimos para todos lados. Y la sorpresa fue esa, me llevó a la morgue, a Bellomonte, y bajé a la sala de actores, me emocioné. Fue una emoción buena, pues era que yo quería. Entonces él me vio en la reacción y me dijo, bueno, tú vas a trabajar aquí. Y yo estudié muy poco eso, porque como él era comisario, él me empujó, pues, me consiguió la palanca. Entonces me quedé ese día viendo a los doctores trabajar, cómo hacían las autopsias. Entonces llegó un doctor, me dijo que sí me gustaba, y yo, sí, me gusta. Esto es, como decimos, la parte de la morgue. Aquí donde yo trabajo, aquí donde voy a estar con mis especialidades, que es vestir, preparar y maquillar difuntos. Aquí es donde tú te sientes bien. Me siento en mi reino, meterse en problemas como todo muchacho, o ir preso, estar metido en banda. Sí, no me pesa decirlo porque son etapas quemadas. Francisco es una persona que desconocemos quiénes son sus padres biológicos, sin embargo mis abuelos fueron unas personas que se caracterizaron con mucha sensibilidad humana y ellos fueron sus padres sustitutos. Presentó durante la infancia y la adolescencia ciertos problemitas de conducta, quizás por esa situación que él venía atravesando. Posteriormente, cuando cumple la mayoría de edad, se vio involucrado en un hecho delictivo, tuvo que asumir su responsabilidad con la sentencia que le fue impuesta. Fue beneficiado también por su buena conducta y posteriormente, cuando se reincorpora a la sociedad, quiso pues superarse y tomó como modelo este trabajo. De algunos implementos, no todos. El hilo para coser cuando descosemos. A ver, muéstranos un poquito, a ver qué es lo que se utiliza. Bueno, tijera, pequeño peine, pinza grande, pinceta grande. Necesitamos yerco para inyectar lo que se llama los granos, varios tipos de inyectadoras. Esto es para, depende del cuerpo, la contextura del fallecido. Esta, que es lo que va a la barriga, formol. Esta va a los brazos, pies, y esta va a la cara. A los niños, más que todo cuando fallecen, hay que echarle el agua. Llega el momento que los padres no tienen, al momento el padre o la madrina o el padrino. Entonces siempre le piden a uno, mira, tú me pones un favor. Uno, como siempre, humanitario. Dime, oye, tú me podrías bautizar al niño. Bueno, no hay problema. Bautizamos normal. Es ocuparme de mis animales, mis perros que me reciben cuando yo llego a la calle afuera, que me reciben, imagina la alegría cuando yo llego, los patos cuando llego, bueno, todos mis animales para mí son caca. Tengo mi tiempo para cocinar aquí en la casa, ayudo a mi esposa a veces a cocinar o a veces a cocinar a ella, mis películas, que cuando llego eso a ver películas hasta que llega mi esposa o si nos vemos, bueno, mi hobby es mi película. ¿Qué películas te gustan? Terror. ¿De terror? De terror. Todas las de terror las he visto. Dice de terror, pero no me da miedo. Terror. Yo veo que ellas gritan. ¡Ah! Y yo, ¿qué le pasa a ustedes? Vean. Yo lo conozco
conozco desde que tengo 17 años. Tengo 39. Yo a veces lo he ayudado. Ajá. Sí, a vestir a las muertas, a maquillarlo. Y no me parece, porque cada cual, o sea, nace con algo. O sea, dice, me gusta esto. Por ejemplo, yo trabajo en un supermercado y me gusta. Y él trabaja con eso y se siente bien. ¿Qué pasó? Cuando la niña tenía 3 años, yo la llevaba para donde su papá le decía, niña, no puedes pasar para allá. Entonces, ella me decía, no mami, yo voy. Y veía, yo digo, ¿te da asco? No, ¿te da miedo? No, solo asco, nada más. Me gusta, me siento bien, me siento vivo. Es como te dije no hace mucho, como fue antier, me siento divino. Yo me he retirado, para que tú veas, y no he aguantado. O me van a buscar en el trabajo donde estoy, me van a solicitar mi servicio, y ¿qué hago yo? Bueno, me retiro de aquí y sigo con mis muertos, pues. Y muero con mi muerto.